Buenas tardes, hermanos. Y bueno, como bien dice nuestro hermano Oscar, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Proverbios. Y bueno, una segunda pregunta. ¿Alguien recuerda cuál es el propósito, los propósitos del libro de Proverbios? Sabiduría. Sabiduría. Así es, para adquirir sabiduría. Y en los primeros 3 versículos nos dice eso, que para aprender sabiduría y recibir instrucción. ¿Ok? Entonces, este es un libro que normalmente pensamos que nos sirve para orientar y guiar a nuestros hijos. Prácticamente el libro de Proverbios hace mucha referencia a la sabiduría para aconsejar a los hijos. Pero, ¿cómo podemos aprender sabiduría? Bueno, el versículo 7 del capítulo 1 nos dice algo al respecto. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Recordando un poco, si nosotros quisiéramos adquirir sabiduría, aquí este versículo que acabamos de leer nos está diciendo algo, que hay un requisito sin el cual nosotros no podríamos adquirir esa sabiduría, que es el temor del Señor. Pero ¿qué es el temor del Señor? Nuevamente, el temor del Señor es cuando nosotros vivimos de una manera reverente a Dios, una manera en obediencia, en gusto, en gozo en obedecerle, en vivir para Él. Eso es vivir en el temor del Señor. Sin eso no podremos jamás adquirir sabiduría. ¿Por qué? Proverbios 2, versículo 6 nos dice: porque el Señor da sabiduría de su boca, viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría es un don divino, es un don que viene de Dios. Y esta sabiduría es una sabiduría divina, como acabamos de ver, porque viene del Señor. Esta sabiduría se conforma de el conocimiento del Señor y de la moralidad, es decir, la ley moral. Entonces, es por eso que la segunda parte del versículo 7 nos dice: los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces aquí implícitamente estamos viendo que aquellos que viven en el temor del Señor pueden adquirir sabiduría y adquieren sabiduría a lo largo del estudio de la palabra. Pero los necios desprecian esta sabiduría, desprecian la instrucción. Entonces tenemos aquí, y a lo largo del libro de Proverbios vamos a ver constantemente este contraste entre el necio y el sabio. Y es una buena pregunta el día de hoy hacernos: ¿en qué camino estamos nosotros? Vamos a leer la palabra para ver cómo estamos cada uno de nosotros en ese sentido. No solamente en el libro de Proverbios se hace referencia al temor del Señor y la sabiduría, sino que también en Job, capítulo 28, versículo 28, nos dice algo de este tema también. Job 28, versículo 28. Y dijo al hombre: el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Entonces, el necio es aquel que anda bajo su propio criterio, tomando decisiones en la vida, según el momento que esté pasando y según lo que tenga en ese momento en su cabeza, toma decisiones. Pero el sabio no hace eso. Con el conocimiento de Dios y teniendo
el uso de esa herramienta, porque la inteligencia es una herramienta que solamente puede ser usada por medio de la sabiduría. Y esa inteligencia es apartarse del pecado. Entonces tenemos que el sabio se aparta del pecado y el necio anda en su propio camino. Entonces, hermanos, recordando un poco esto, vamos adelante. Decíamos que la sabiduría que proviene de Dios, nos da esa posibilidad de conocer a Dios y su ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. ¿Es correcto? Y como hijos de Dios, nosotros, como sus hijos, estamos obligados a cumplir, obligados en el sentido, vamos a ver en qué sentido un poquito más adelante, pero no es opcional. Cada uno de los 10 mandamientos que están plasmados en la ley de Dios son mandatos, por eso mandamientos, pero el día de hoy vamos a hablar de uno en particular. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? Bien, vamos a leer una breve definición. El adulterio es un acto de infidelidad en el matrimonio que tiene lugar cuando uno de los integrantes de la pareja se liga voluntariamente en una relación sexual con otra persona que no es su cónyuge, es decir, que no es su esposo o su esposa. Y este tipo de relación era muy penado, muy mal visto y tenía un castigo muy severo en el Antiguo Testamento. Vemos en Levítico 20:10 a qué se hacían acreedores aquellos que se hacían partícipes de este pecado. Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, es decir, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Como podemos ver, el castigo era bastante severo. En este punto podríamos tal vez estarnos preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con el libro de Proverbios? ¿Por qué estamos viendo el 7º mandamiento, hablando acerca de ello y sus consecuencias en el Antiguo Testamento? El libro de Proverbios, como decíamos, lo hemos ocupado como una base para poder aconsejar a nuestros hijos y tomar consejos nosotros mismos de ahí. Y aunque este tema, podrían pensar jóvenes que es un tema que a lo mejor a mí no me compete porque yo no estoy casado, no es así. Porque todos estos consejos son para prevenir precisamente situaciones futuras, y aún a los que estamos casados también es aplicable. Entonces, ¿por qué hablar del adulterio entonces? Bueno, cuando estaba revisando el libro de Proverbios, son 3 capítulos consecutivos en los que prácticamente se habla acerca de este tema. Capítulo 5, prácticamente la mitad del capítulo 6 y el capítulo 7. Alrededor de 60 versículos que nos hablan acerca de este pecado, por lo cual podemos entender que es algo sobre lo cual debemos poner atención. Y precisamente, hermanos, es ahí donde vamos a estar llevando nuestras lecturas a través de los capítulos 5, 6 y 7. Como les digo, son alrededor de 60 versículos. No los vamos a leer todos, pero vamos a leer algunos que nos van a poder ir ayudando en este estudio. Bien, en cada uno de los capítulos que acabo de mencionar, 5, 6 y 7, previo a que se empiece a hablar acerca
del tema del adulterio ya de manera directa, tenemos varios versículos en los cuales Salomón hace un mismo llamado, en los 3 capítulos. Vamos a leer Proverbios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Proverbios 5, versículos 1 y 2. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Salomón llama ¿a qué? A prestar atención a la sabiduría. Proverbios 6, versículos 20 al 23. Proverbios 6, versículos 20 al 23. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti, al despertarte hablarán contigo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Aquí Salomón llama a tener presente los mandamientos y los consejos tanto del padre como de la madre, que los tengan presentes siempre, cerca, que siempre estén atentos a ellos. Proverbios 7, versículos 1 al 4. Proverbios 7, del 1 al 4. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Entonces aquí vemos nuevamente que Salomón hace un llamado ahora al uso de la inteligencia, que es, decíamos hace un momento, ¿qué? Apartarnos ¿de dónde? Del pecado. Cuando uno se aparte del pecado, está siendo inteligente. Entonces, estos versículos que acabamos de leer hacen un llamado al joven, ¿a qué? A atesorar y a tener presentes los consejos que han de venir en los siguientes versículos. Y estos están precisamente antes de que empiecen a hablar acerca del tema del pecado del adulterio. Pero además, si bien es cierto que se llama aquí a instruir a los jóvenes en esto, como padres tenemos, lo que estamos viendo aquí es que tenemos la obligación de aconsejar a nuestros hijos en estos temas, de hablar acerca de esto a ellos. Pero además tenemos la obligación también de ser ejemplo de estos consejos que vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque ninguno, hermanos, ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de que en un futuro podamos pasar por situaciones que nos puedan llevar precisamente a cometer ese pecado. Nadie está exento de ello. Posteriormente a estos versículos empiezan los consejos de Salomón acerca de el tema del adulterio. Y en ellos nos dice por qué y para qué son estos consejos. Proverbios 5, versículos 3 y 4. Porque los labios de la extraña destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amargo como el ajenjo, aguda como espada de 2 filos. ¿Para qué son los consejos que vienen? Proverbios 6, versículo 24. Para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. Proverbios 7, versículo 5. Proverbios 7, versículo 5. Para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Estos son el porqué y para qué de los consejos que vienen adelante.
Aquí en estos versículos se hace referencia a alguien, a la mujer extraña, a la mujer mala. Pero ¿quién es esta mujer? Proverbios 2, versículos 16 y 17. Proverbios 2, 16 y 17. La discreción te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto con su Dios. Si bien es cierto, hermanos, que aquí se habla acerca de la mujer extraña, este pecado del adulterio no es exclusivamente, habla acerca de la mujer. Hombres y mujeres estamos expuestos a este tipo de situaciones. Y nos dice que debemos alejarnos de la mujer extraña. Y es aplicable también para el hombre extraño. ¿Que quién es? Es aquella persona que ha dado la espalda en su matrimonio a su esposo y ha roto el juramento que ha hecho delante de Dios en el matrimonio. Pero además, en estos versículos que acabamos de leer, también hace un llamado Salomón. En estos versículos que acabamos de leer, de los capítulos 5, 6 y 7, Salomón hace referencia a la lengua de la mujer extraña, que destila miel, que es más suave que el aceite, y que lisonjea con palabras. Nos está advirtiendo acerca de las palabras que podemos escuchar acerca de la mujer o el hombre extraño, y llama a no escucharlas. Llama a apartarnos de todas aquellas cosas que nos puedan endulzar el oído, que puedan afectarnos para propiciar ese pecado del adulterio. El llamado es porque si nosotros pensamos que esas palabras, sin darnos cuenta, seguimos escuchando, un día podemos darnos cuenta de que ha sido demasiado tarde y estaremos en problemas. Pero además, en los siguientes versículos, continúa Salomón hablando y advirtiendo acerca de las posibles situaciones que se puedan presentar. Proverbios 6, versículo 25. No codicies la hermosura, su hermosura en tu corazón, se refiere a la mujer extraña, ni dejes que te cautive con sus párpados. Ahora, este versículo nos está llamando a apartar nuestra vista, a quitar la mirada de aquellas personas que con su físico o con su personalidad, su hermosura, pudieran llevarnos a ese pecado. Entonces, en estos versículos estamos viendo que Salomón llama a apartarnos, por un lado, de escuchar esas palabras, y por otro lado, de quitar nuestra vista de esas personas que buscan con ambas cosas seducirnos, llevarnos a ese pecado. ¿Qué podemos hacer al respecto? Salomón escribe esto en el versículo 8 del capítulo 5. Proverbios 5, versículo 8. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Es muy claro lo que nos está diciendo este versículo. Debemos alejarnos de ese hombre extraño, de esa mujer extraña, apartar nuestro camino, no ir en búsqueda de eso. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace un momento, empezamos sutilmente, poco a poco, a ir en este camino, y cuando nos demos cuenta, estaremos en situaciones irreversibles. Y estos versículos lo que nos están diciendo es que seamos precavidos con esto. ¿Por qué? Tal vez tú puedas pensar, no pasa nada, no estoy haciendo nada malo, la situación está bajo control. ¿Por cuánto tiempo?
Cuando sucede esto, hermanos, dejamos que esto suceda, estamos jugando con fuego, como lo dice los versículos del capítulo 6 de Proverbios, versículos 27 y 28. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que sus pies se quemen? ¿Es esto posible, hermanos, caminar descalzos sobre carbones ardientes sin quemarse? Entonces el llamado que nos hace aquí la palabra es a tener presente siempre esto, a evitar situaciones que puedan llevarnos a cometer este pecado. ¿Y por qué? Pues porque este pecado conlleva muchos problemas, muchas consecuencias, como por ejemplo, cuando se entabla una relación de este tipo, las finanzas de un hogar invariablemente tendrán consecuencias. ¿Por qué? Tienes que destinar dinero para mantener esa relación. Estás quitando sustento y provisión a tu casa, a tus hijos. Y puede desencadenar esto problemas, aún sin que se sepa el pecado que se está cometiendo. Pero no solo eso. Debemos tener presente que siempre habrá una persona o dos que están siendo afectadas directamente, los cónyuges de esas personas. Y hay casos en los que la reacción de esas personas puede desencadenar en un sentimiento de venganza. Y eso puede desencadenar violencia. Y eso tal vez en una tragedia. Tu hogar puede destruirse por esa situación. Y cuando todo esto haya sucedido, podrás preguntarte y decir, ¿por qué no escuché estos consejos? ¿Por qué no hice uso de la inteligencia y me aparté del pecado? ¿Por qué no viví en el temor del Señor? Pero si pensamos que solamente esas son las consecuencias del pecado del adulterio, no es así. Las Escrituras nos dicen que quien comete adulterio no quedará sin castigo. Proverbios 6:29. Quien comete adulterio no tiene entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta es la traducción que hace la NBLA, pero vamos a leer la traducción de lenguaje actual. Quien comete adulterio comete la peor estupidez. ¿Por qué? Porque destruye su alma. Proverbios 6, versículo 32. Y decíamos hace un momento, destruye su matrimonio u otro matrimonio. Y lo peor, ofende a Dios y nos separa de Él. Hermanos, las consecuencias del pecado del adulterio son terribles. Jóvenes, es importante que tengan ustedes presente todo esto. Algún momento, tal vez no hoy, pensarán en casarse. Y nosotros, los que estamos casados, también debemos tener presente esto y aconsejar a nuestros hijos. Debemos ser fieles en nuestro matrimonio. Y ustedes, jóvenes, pensar en esa fidelidad cuando llegue el momento. Las Escrituras nos llaman a eso, a ser fieles. Aquí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 5, en los versículos 15 al 20, se nos llama a eso.
a ser fieles. Proverbios 5 del 15 al 20. Aquí quisiera resaltar el versículo 18 y 20. El llamado es aquí: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Regocíjate con el hombre de tu juventud, con tu esposo, con tu esposa. Versículo 20. Podríamos hacernos estas preguntas cuando pasemos por alguna situación de este tipo. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? ¿Por qué habríamos de hacer eso, hermanos? ¿Por qué? Las Escrituras, como vemos, nos llaman a la fidelidad en el matrimonio. Y el mismo versículo que leíamos al inicio del 7º mandamiento, no cometerás adulterio, implícitamente nos llama a lo mismo. No cometes adulterio, es sé fiel en tu matrimonio. Como veíamos, las consecuencias en el Antiguo Testamento eran severas, el adúltero y la adúltera, porque ambos eran considerados culpables. No importa si uno era casado y el otro no, ambos son adúlteros. El castigo era la muerte. Y hoy en día acabamos de ver las consecuencias que nos trae el pecado del adulterio. Pero, ¿por qué es tan importante el matrimonio para el Señor? ¿Por qué está ese 7º mandamiento? Bueno, pues no es por algo que se le haya ocurrido al Señor. Vamos a ver qué hay en el matrimonio que es tan valioso para nuestro Señor. Y al igual, vamos a leer una definición del matrimonio, aunque todos sabemos de manera general y tenemos conocimiento de lo que es el matrimonio. Vamos a ver la definición bíblica de matrimonio. El matrimonio es un pacto de unión sagrada entre un hombre y una mujer, que se concreta cuando se realiza un juramento ante Dios de lealtad y amor mutuo para toda la vida y cuya señal y sello lo constituye la relación sexual. Entonces, este juramento es por una unión sagrada, un juramento ante Dios, ¿de qué? De lealtad, de amor mutuo y para toda la vida. Invariablemente, todo esto nos lleva nuevamente al inicio. Otra vez, Génesis, capítulo 2, versículos 21 al 24. Ahí el Señor instituye el primer matrimonio. Génesis 2, 21 al 24. Entonces, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró su carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí, hermanos, se está instituyendo el primer matrimonio humano. Ambos se convertirán en una carne. La intención de esto es que el matrimonio, cuando se lleva a cabo, se forma una nueva unidad familiar, es decir, el novio dejará la casa de sus padres, al igual que la novia, para formar una nueva familia, una familia apartada. Pero no solamente está esto ahí en Génesis 2, hay más. Y aquí me voy a ir un poco despacio. En este pasaje, Dios
creó a una persona como Adán, pero diferente a Adán. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? De Eva. Una persona como Adán, pero diferente a Adán. ¿Ok? ¿Por qué fue así? Bueno, cuando el Señor hace esto, está proveyendo la posibilidad de una unión muy particular, de una unión especial. Y esto lo podemos ver en el versículo 23. La reacción que tiene Adán cuando ve a Eva, ¿cuál es? Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Yo quisiera que como que nos pudiéramos trasladar a ese momento y el gozo que pudo haber generado en Adán el ver a alguien como él, pero a la vez diferente. Y decir estas palabras es porque ahí el Señor está proveyendo una unión de una complementariedad, algo que Adán no había visto. Y aquí, aunque no es el tema, voy a abrir un pequeño paréntesis, porque es importante. Dios, como decíamos, hizo una mujer y no otro hombre. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que Dios ha creado la heterosexualidad, no la homosexualidad. Dios creó una mujer y no otro hombre. Entonces, Dios crea la primera institución aquí como el matrimonio y no la fraternidad. No le creó un amigo a Adán para que le ayudara en las labores que le habían sido dadas. No, creó una mujer que es su complemento, y no es que estemos incompletos, es algo que el Señor proveyó aquí, y es algo que debemos tener presente y que es algo muy hermoso. Ahora, el Señor ha establecido el matrimonio, pero no solamente lo estableció, sino que también nos dice a través de la palabra cómo es que debe de ser el matrimonio. Y vamos a Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículos 21 al 33. Efesios 5, versículos 21 al 33. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así, deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Bien, lo primero que debemos recordar aquí, hermanos, es que
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien es unido a la iglesia por medio de la fe, es también unido en ese cuerpo. Y todos, en un momento dado, somos uno en Cristo. Entonces, en estos versículos, el apóstol Pablo está hablando acerca del matrimonio, pero también nos habla acerca de la relación entre Cristo y la iglesia, y empieza a hacer un paralelo entre estas dos, por llamarlas, instituciones. Habla acerca de cómo debe ser el esposo y la esposa en el matrimonio, y cómo es la relación de Cristo y la iglesia. Y ese es el llamado, hermanos. Más concretamente, ¿cuál es el paralelo? Bueno, en Génesis 2:24 se nos dice que el marido y la mujer se convierten ¿en qué? En una carne. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que Cristo y la iglesia se convierten ¿en qué? En un solo cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo lo que quiere decirnos aquí es que Dios no creó la unión de Cristo y la iglesia después de haber creado el patrón del matrimonio en Génesis 2, sino todo lo contrario, que Él creó el matrimonio según el patrón de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que el primer matrimonio en Génesis 2 es un símbolo de la relación entre Cristo y su pueblo. Es así como debe de ser un matrimonio. Lo que Dios ha unido en un matrimonio debe ser el reflejo de la unión entre el Hijo de Dios y su novia, la iglesia. La implicación práctica que tenemos aquí en estos versículos de Efesios es que los esposos y las esposas deben ser conscientes de esto y conscientemente imitar esa relación que Dios diseñó para Cristo y su iglesia. Y esto, hermanos, es algo que el Señor dispuso desde la eternidad. Entonces, ahora que vemos el valor del matrimonio para el Señor, entendemos por qué existe ese séptimo mandamiento: no adulterarás. Y podemos volvernos a hacer la pregunta de Proverbios 5:20: ¿por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Nuestros matrimonios hoy en día, jóvenes, su matrimonio debe de ser un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Es por ello que el Señor aborrece el adulterio. Y bueno, para terminar, hermanos, recordemos lo siguiente: las consecuencias del adulterio. El adulterio puede llevarte a que tu economía en tu matrimonio se perjudique y problemas van a empezar a venir. Te estás quitando el sustento de tu casa. También puedes perder juventud en ese tipo de relaciones. Va a llegar el día en que te preguntarás: ¿por qué no hice caso? Hice uso de la sabiduría. El adulterio no queda sin castigo, hermanos. Destruye el alma, destruye el matrimonio, nos aparta de Dios. Como hemos dicho, el adulterio es aborrecido por el Señor. Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16. Malaquías 2, versículos 13 al 16.
Y esta otra cosa hacen. Cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención pues a su espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. Entonces, hermanos, en todo esto podemos ver que el Señor nos llama a prevenir a nuestros hijos, aconsejarlos en contra de este pecado, nos llama a vivir también esos consejos, cuidar nuestros matrimonios, ser fieles, vivir en fidelidad. Y hay algo adicional que quisiera compartir con ustedes, porque al estar viendo este tema precisamente de la fidelidad y de la infidelidad, en ese estudio me llamó mucho la atención lo siguiente, y es algo, jóvenes, que es importante para todos, pero también en especial para ustedes, porque hoy en día nuestra sociedad es una sociedad que está hipersexualizada, es decir, todo lo que podemos ver en televisión, en anuncios, aún en espectaculares en la calle, anuncios de todo tipo, el patrón es mostrar modelos, hombres o mujeres, para que llamen la atención. Estamos siendo bombardeados de todo eso. ¿Y por qué es esto? Pues porque detrás de esto hay un interés económico siempre. Es la manera en la que venden las empresas, en la que venden sus productos. Hoy es inevitable ver todo este tipo de cosas en cualquier anuncio. Y si bien hoy hemos estado hablando del adulterio, que es una infidelidad física, también tenemos otro tipo de infidelidades. No solamente se limita a eso, tenemos la infidelidad emocional. ¿Qué es esto? Es cuando alguien fantasea con un artista, con un cantante, con alguien que es su ídolo, alguien que fantasea de esta manera, alguien que probablemente se enamora, aunque nunca lo va a poder conocer, tal vez. Alguien que está casado y dice, bueno, nunca voy a conocer a esa persona, pero está enamorado de esa persona. Es una infidelidad emocional. También una infidelidad emocional se considera cuando le damos prioridad sobre nuestra esposa o nuestro esposo. Alguien tiene prioridad sobre nuestra esposa o nuestro esposo. Entonces tenemos ese tipo de infidelidad. Nuestra esposa o nuestro esposo son primero. Y otra cosa que me llamó la atención, existe la infidelidad digital. Esto ha evolucionado a niveles sorprendentes. ¿Qué es la infidelidad digital? Hoy nuestros teléfonos tienen la posibilidad de que podamos silenciar notificaciones a nuestro antojo, podemos ocultar mensajes que no queremos que alguien más vea, podemos ser partícipes de la infidelidad digital si estamos recibiendo o enviando fotos sugerentes. Antes el coqueteo se hacía en persona, hoy en línea puedes estar coqueteando con alguien en cualquier lugar.
Eso es infidelidad digital. Tal vez suene extremista, pero también nosotros debemos de ser honestos y saber qué estamos viendo, a qué le estamos dando like, qué mensajes estamos recibiendo o enviando. Es por eso, hermanos jóvenes, que debemos ver todo a través de la palabra de Dios. Debemos hacer uso de la inteligencia, apartarnos del pecado, vivir en el temor del Señor, buscar el consejo de nuestros padres y como padres escuchar a nuestros hijos para prevenir este tema. Y como decía hace un momento, esto ha evolucionado mucho, pero nada escapa al Señor. Mateo 5, versículos 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Si ese contacto de WhatsApp, hermano, te hace pecar, quítalo. Si estás navegando en internet y te hace pecar, evítalo. Haz algo. Pon tu computadora en un lugar visible. No caigamos en este tipo de situaciones, hermano. Para terminar, quisiera que nos lleváramos a estas preguntas y reflexionáramos sobre ellas, hermanos. La primera: ¿tu camino, nuestro camino, está lejos de la puerta de la mujer u hombre extraños? ¿O estás jugando con fuego? ¿Estás en el camino del sabio o del necio? ¿Tu matrimonio refleja la relación entre Cristo y la iglesia? ¿Refleja esa fidelidad? ¿Por qué pensar en estas preguntas? Proverbios 5, versículo 21. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. Podremos escondernos del hombre, pero no del Señor. Hermanos, es un pecado que destruye y debemos tener cuidado con ello. Pero también recordemos que no hay pecado que nuestro Señor Jesucristo no pueda perdonar. Su sacrificio perdona cualquier pecado. Si nos arrepentimos y damos vuelta a la hoja y vamos en sentido contrario, doblamos nuestra rodilla, Él nos perdona. Gracias a Él por su sacrificio. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tanto consejo, por tu sabiduría que has dejado en ella. Te pedimos, Señor, que tú siempre seas llevándonos por el camino correcto, en el temor al Señor, a ti, Padre Santo. Guíanos en todo momento. No permitas que tropecemos, Señor. Te ruego, Señor, por los jóvenes, que ellos puedan ver esto en un futuro cuando ellos decidan, Señor, formar una familia. Y que no teman, Señor, porque el matrimonio es una bendición que viene de ti, como lo acabamos de ver. Es un regalo hermoso que nos has dado como tantos. Gracias, Padre, por tu palabra, y guárdanos en todo momento. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.